Plazas, monumentos y jardines antiguos de Aguascalientes. La primera referencia que tenemos de una plaza en Aguascalientes es la propia Plaza de la Patria, denominada originalmente como Plaza de Armas. En los orígenes de Aguascalientes, en torno al presidio se empezaron a construir edificios y casas, lo que daría origen a la villa. En sus inicios, se formó a partir de una traza congruente de una plaza de estilo damero de 84 metros por lado para emular un tablero de ajedrez. En la época del virreinato, el ejército realista realizaba demostraciones militares en esta plaza por las mañanas, de ahí el nombre de Plaza de Armas, aunque también se dice que la estancia de paso de los Rincón Gallardo, lo que es en la actualidad Palacio de Gobierno, tenía en sus fachadas los escudos de armas de la familia. También se le ha denominado Plaza Principal o Mayor, por ser la más importante y diferenciarla de otras. Este espacio público ha sido testigo de los vastos cambios históricos de Aguascalientes. Justo al centro de la plaza se ubica la Columna. Cuenta la leyenda que en 1808, de un monumento que se colocaría en lo alto de esta, para honrar al rey Carlos IV de España, precisamente una escultura. Sin embargo, se dice que en su lugar se colocó una estatua de su hijo Fernando VII, interpretación de acuerdo a lo que se ve en la litografía. Sin embargo, un par de años después fue retirada por la euforia popular durante el periodo independencista, pero aún no ha sido confirmada esta versión. En 1887, por órdenes del gobernador Francisco G. Ornedo, se construyó un kiosco acompañado así al arbolado que se encontraba ahí. En años posteriores, se llevaron a cabo varios cambios en su fisonomía. Fue a principios de los años 80 que colocaron el águila republicana en la cima de la columna, una réplica de la obra del escultor Jesús F. Contreras. En la base de la columna se encuentran los restos del gobernador José María Chávez, héroe liberal fusilado en 1864 por fuerzas francesas. La construcción de planta semicircular es la que conocemos como exedra. Está cubierta de piedra toba denominada cantera, en color rosa, en un estilo neoclásico, como la mayoría de las construcciones aledañas. Plaza Rincón Gallardo. Pequeña plaza que se encuentra ubicada enfrente al Templo de San José y originalmente llamada San Juan de Dios, construida a finales del siglo XVIII en torno al complejo de la Orden de los Hospitalarios o Juaninos. A finales del siglo XIX le fue cambiado el nombre por el de Plaza Rincón Gallardo en reconocimiento al mayorazgo. A la par, también le fueron sembrados unos laureles de la India que aún perduran. Duró muchos años llamándose así hasta que a principios del siglo XXI le fue cambiado el nombre por el de Pedro Rivas Cuéllar. Jardín de San Marcos. A principios del siglo XIX, frente al templo de San Marcos, se encontraban 2,5 solares, 205 varas de largo por 107 de ancho. Era propiedad de la Arquidiócesis de Guadalajara y servía para el tianguis que se ponía en el pueblo de San Marcos algunos días de la semana. Había rosales y flores en algunos tramos, 5 higueras, 8 membrillos, 9 granadas, 6 duraznos y un mezquite. Las aguas que venían del estanque de la Santa Cruz a través de acequias regaban este pequeño predio. El jefe político del departamento, don José María López de Nava, solicitó a las autoridades eclesiásticas la venta de este terreno huerta para convertirlo en un centro recreativo de esparcimiento para el pueblo. La venta se ejecutó el 3 de marzo de 1831 por la considerable cantidad de 400 pesos a favor del ayuntamiento. La construcción de la balaustrada y trofeos inició en 1842, impulsada por el gobernador del estado de Aguascalientes, Nicolás Condell. El trabajo se concluyó hasta 1847 por razones económicas. Posteriormente, en 1887, se le agregaron 4 fuentes en las esquinas y 90 bancas de hierro. El kiosco de hierro forjado que está en el centro se inauguró hasta 1891, año en que se agregaron también 20 jarrones con columnas y un juego de agua en la fuente. La balaustrada es de estilo neoclásico en cantera piedra toba rosa.
Tiene 4 accesos, uno por cada lado del jardín, orientados con los 4 puntos cardinales. Jardín del Encino o de la Paz. Fue inaugurado oficialmente el 16 de septiembre de 1890. Tiene una inscripción en azulejo recordando tanto la fundación del barrio de Triana, que tuvo lugar el 7 de junio de 1565, como a su primer colono, don Hernán González Berrocal. Consiste en una plaza con pequeño jardín arbolado con pinos, palmas y algunas flores. Lo decoran algunas bancas de hierro y una fuente central. Jardín Porfirio Díaz o Guadalupe. Terreno que originalmente pertenecía al templo de Guadalupe, al igual que el panteón. Con las leyes de reforma, fue cerrado el cementerio y trasladando los cuerpos al Panteón de Los Ángeles. Se creó una plaza dándole forma posteriormente de jardín, llamándolo Porfirio Díaz, en honor al presidente en turno. Con la salida de este personaje, hubo que denominarlo de otra manera, a lo que la gente le llamó el de Guadalupe. En la parte de la antigua necrópolis se construyó posteriormente lo que sería la Escuela Federal General Manuel Pérez Treviño. Jardín de la Estación. El Jardín de la Estación es el que fue concebido con nuevas ideas traídas de Europa. Los visitantes a nuestra ciudad, llegados de manera moderna por la vía del ferrocarril, se les recibía en los andenes de la estación de tren, desde donde se le podía disfrutar hacia el oriente hermosas perspectivas arboladas de la calzada Rafael Arellano o Alameda, hoy calzada Revolución, y hacia el poniente al del Jardín de la Estación. Aprovechando la disposición de estilo inglés de la estación, que en su variante provincial presenta los andenes al aire libre, y el clima de la región, el jardín establecía como el entorno de un agradable ritmo de construcciones públicas rodeadas de vegetación que aún se conservan. La fuente central sigue reflejando el edificio de la vieja estación y se integra con las bancas originales, que dejando de lado el hierro colado tradicional, fueron levantadas en obra de albañilería y recubiertas en trozos de porcelana en una técnica llamada trencadís, profusamente utilizadas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX por los arquitectos modernistas catalanes, entre los que se encontraban Antonio Gaudí, Calzada de la Alameda o Rafael Arellano. El gobernador Rafael Arellano mandó a trazar una vía al oriente de la ciudad que unía el balneario de Ojo Caliente con las calles del Centenario, ahora Juan de Montoro, y la del Emblema y San Juan Nepomuceno, ahora Ornedo. La particularidad es que imitaba el trazo y la idea del Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, que a su vez imitaba los Campos Elíseos de París, trayendo así la modernidad, lo que apuntaló con la llegada del ferrocarril a Aguascalientes, así los talleres nacionales. Monumento a los niños héroes en Aguascalientes. Don Refugio Reyes, gran arquitecto que adoptó Aguascalientes como su residencia casi toda su vida, construyó un colosal monumento de piedra toba amarilla en la calzada Rafael Arellano o Alameda, en honor a los niños héroes, por instrucciones del gobierno en turno, pero lamentablemente duró pocos años al ser destruido para modificar la calzada. Primer monumento de Benito Juárez en Aguascalientes. En el periodo del Porfiriato se mandaron a construir bustos y monumentos en honor a los héroes nacionales en plazas y jardines y alameda de la ciudad. Buscaba crear un sentido patriótico en la gente donde se legitimara la presencia del Estado. Surge la idea durante el periodo presidencial de Porfirio Díaz. La figura de Juárez se elevó a la de héroe nacional por necesidad pragmática, a pesar de que el propio Díaz había tenido diferencias políticas y militares con él. Al triunfar el liberalismo sobre el conservadurismo, Juárez fue el triunfador, pues en todo momento luchó contra el imperio de Maximiliano de Habsburgo hasta el triunfo de la República en 1867. Su monumento fue colocado afuera de Catedral y en este lugar estratégico había un gran número de personas circulando en este espacio en el que confluían muchos aguascalentenses y encerraba un importante mensaje referente a la relación Iglesia-Estado. A finales de la década de los años 20 del siglo pasado,
El monumento de Juárez, que se encontraba en la plaza principal, fue trasladado a la Alameda pasando las vías del ferrocarril y junto a los baños públicos, espacio en el que se siguió recordando el natalicio y muerte de Benito Juárez, hasta que en julio de 1961 fue cambiado de las vías del ferrocarril a un costado de la Glorieta y Templo de la Purísima para conmemorar su fallecimiento. Monumento de la Independencia en Aguascalientes. En la Glorieta de la Purísima fue instalada en el año de 1906 para conmemorar el aniversario de la independencia de México en Aguascalientes, contando con una escultura realizada por Refugio Reyes, en piedra toba color amarillo, que sirve como para recordar a los insurgentes aguascalentenses que participaron en el movimiento independentista.